Hey, 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 bienvenidos de regreso a Perípatos, el podcast que no sabe de qué hablar. No, mentira, sí sabe. Pero lo que pasa es que los que estamos aquí en Venezuela, en esta primera semana del mes de mayo de 2021, hemos estado al tanto de una serie de eventos y declaraciones y revelaciones que, bueno, cogieron a mucha gente por sorpresa, armaron un escándalo en las redes sociales, algunos han terminado con unos desenlaces muy tristes y eso viene a caer como una capa más encima de otros escándalos que venían dándose en Venezuela, que tienen a la gente sorprendida pero al mismo tiempo desinteresada, porque pareciera que en este país ya nada sorprende, ¿no? Entonces eso me hizo dudar sobre a qué debía dedicar el capítulo de hoy, pero después de mucho reflexionarlo desde ayer domingo hasta hoy, son las 6 de la tarde cuando estoy grabando esto, 6:15 p.m. del día lunes 3 de mayo de 2021, he decidido que voy a retomar el tema de los Estados Unidos, del cual no hablo desde finales de enero, cuando cerré la serie sobre las elecciones americanas, hablando de qué esperar de Joe Biden, una vez que ya había jurado el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, para dejar para más adelante el tema de lo que está sucediendo en Venezuela. Sin embargo, en la siguiente sección voy a hacer una leve mención porque creo que es necesario to acknowledge el asunto y las cosas que están pasando aquí. Entonces, sin más preámbulo y para no querer retrasar más las cosas, paso a hablar de la situación venezolana muy brevemente antes de irnos al norte. Bien, como les decía al final de la introducción, en Venezuela han estado pasando varias cosas, sobre todo esta última semana de abril se agregó un tema más, y digo que se agregó, porque cuando uno pasa mucho tiempo en las redes sociales, a veces uno cree que las redes sociales ya resumen la realidad completa, y en el caso venezolano resumen todo lo que pasa en el país. No es verdad. Y por supuesto no es verdad en el caso venezolano en concreto, es menos verdad todavía. En las redes sociales la semana pasada salieron a la luz pública denuncias contra músicos y escritores acusándolos de abuso sexual de menores de edad en concreto, unas acusaciones muy graves. Nada más leer las conversaciones que fueron publicadas me hizo sentir terrible, me ponía a veces las cosas que se decían y me pegó cercano, porque una de las personas acusadas es alguien que yo conocía personalmente, muy amigo de amigos míos, y es una persona que yo tenía años escuchando por radio y leyendo sus escritos, y hasta cierto punto yo admiraba. Estoy evidentemente hablando del poeta Willie McKee, que era uno de los dos editores en jefe de la página Pro Da Vinci. Me pareció terrible las acusaciones en su contra, o sea, lo que se reveló. Yo creo en la acusadora y no importa qué crea yo, porque él lo admitió. Y al final terminó cometiendo suicidio. Eso también me entristeció. No crean que yo asumo automáticamente esa postura de una lacra menos en el mundo. No, yo soy de los que creen primero creo en la justicia que hacemos las personas a través de forma institucionalizada, a través de un sistema penal. Me hubiese gustado que sucediese eso en un país donde lamentablemente el sistema de justicia está, vamos a decir, desarticulado, para no ser más soez o más escatológico. Pero independientemente de eso, también creo en el arrepentimiento y en el sincero arrepentimiento y en el sincero perdón. Cosas de mi formación cristiana católica, no importa cuánto o yo por lo menos, me secularice y me vuelva más racionalista, incluso cuánto yo corteje con el ateísmo, que para muchas cosas en la práctica lo soy. No importa, al final esa serie de valores, esa formación ética están ahí y no las pierdo, ¿no? Entonces, bueno, me hubiese gustado que alguien hiciese el esfuerzo por lo menos, pero lamentablemente en el caso concreto de Willie McKee no fue así. Él no esperó 48 horas y se suicidó lanzándose de un 9º piso, y bueno, eso me entristeció también, pero ya me había entristecido y asqueado mucho lo que había pasado primero. Entonces, bueno, quiero cerrar esta sección diciendo que yo les creo, esto con total independencia de que a veces me parezca injusto que salpiquen estos escándalos a gente que no tiene verdadera culpa de nada, pero que, bueno, por simplemente ser allegada o hacer un chiste que se entendió mal, sobre todo cuando se lo descontextualiza y se saca solamente una porción
para mostrar una actitud criminal, eso me parece injusto, pero el hecho de que y de que sea consciente de que de vez en cuando aparece alguna persona que buscando notoriedad y fama hace unas acusaciones por pura venganza, eso es triste, lamentablemente, o afortunadamente, perdón, esos son pocos los casos y eso no impide que yo crea en las acusaciones que han salido y bueno, ojalá esto no quede en una anécdota y que para finales de mayo, principios de junio ya nadie se acuerde de esto, ¿no? Lamentablemente Venezuela es un país sin sistema de justicia, entonces bueno, es chimbo que estas cosas salgan y entonces el chavismo se preste ahora para hacerse pasar por justicieros y por ecuánimes, cosa que sabemos que no son, pero bueno. Dicho esto, paso ahora al tema principal del día, que es al que de verdad me quiero dedicar, que es un análisis de lo que está sucediendo en los Estados Unidos una vez que han concluido los primeros 100 días de gobierno de Joe Biden. Muy bien, como todos saben, los que tienen tiempo escuchando este podcast, en el año 2020 hice una serie de 20 capítulos, bueno, entre el 2020 y este 2021, 20 capítulos dedicados a cubrir las elecciones presidenciales y legislativas de los Estados Unidos. La serie corrió completa, dedicada exclusivamente a este tema, entre los capítulos 21 y 37. Luego hubo en Navidad 2 capítulos dedicados a cine y retomé la serie sobre los Estados Unidos con el capítulo 40 hasta el número 43, que fue el del 25 de enero de este año, para hablar justamente de qué podríamos esperar del gobierno de Joe Biden. Por cierto, hay un capítulo de esos, que es el número 27, que a mí me gusta muchísimo porque junta mis dos pasiones, que es el análisis político, sobre todo el de los Estados Unidos, con mi pasión cinéfila, en el que recomiendo películas para entender los Estados Unidos. Les recomiendo de verdad ese capítulo, el 27, que fue publicado en septiembre del año 2020. Bueno, en este capítulo que cerró la serie, el número 43, yo hacía una especie de análisis de qué esperar de Joe Biden. Una de las cosas que yo esperaba era, bueno, por supuesto, atajar urgente la crisis que le cayó en manos. Biden, al igual que Obama, llega a la presidencia con una crisis muy grave. Esto no siempre ocurre, eso no le pasó a Trump, eso no le pasó a Bush, eso no le pasó a Clinton, eso no le pasó al primer Bush, eso le pasó a Reagan, más o menos. O sea, que llegaban a la presidencia con una crisis grave que había que resolver. En el caso de Obama fue la gran recesión del año 2008-2010, que bueno, fue la segunda crisis económica más grave en la historia de los Estados Unidos después del crack del 29. A Biden le tocó, como todos saben y todos estamos experimentando, una pandemia que lamentablemente la administración Trump agravó en los Estados Unidos, haciendo que se infectaran unos 25 millones de personas y murieran 500.000 durante su vigilancia, durante su guardia. Lamentable. Bueno, Biden, ya Trump, en la administración Trump se habían aprobado una o dos vacunas, de esas que requieren 2 dosis. Se lograron vacunar unos 6 o... sí, creo que fueron 6 o 10. En el mejor de los casos fueron 16. Sé que el número 6 está por ahí. Millones de personas. Biden había prometido que en sus primeros 100 días iba a lograr vacunar unos 100 millones de personas extras a los que ya había vacunado Donald Trump. Ahora no estoy seguro si él había prometido vacunar a 100 millones de personas o administrar 100 millones de dosis. Como 2 de las 3 vacunas aprobadas en los Estados Unidos son de 2 dosis, en ese caso estaríamos hablando de al menos 50 millones de personas. Si eran personas, bueno, eso sería 1/3 de la población. En ese sentido se excedió, ya la cifra va por 200 millones de personas, ya todo adulto puede vacunarse si lo desea. Aquí la parte que va a ser jodida es convencer a ese porcentaje de la población que afortunadamente no es mucho, pero que lamentablemente es un porcentaje considerable, que le tiene miedo a las vacunas por causas infundadas, completamente ajenas a toda evidencia científica, que incluye grupos religiosos y no religiosos, gente básicamente conspiranoica, aunque bueno, la conspiranoia puede ser considerada una forma de religión hasta cierto punto. Pues bien, y también aprobó un plan muy ambicioso que en realidad también es una especie de extensión o reforma a una ley que ya había sido aprobada en emergencia en abril del año
2020, es decir, durante la administración Trump, que estipulaba ayuda a la población y a los comercios para superar la crisis. Lo que pasa es que este plan era más ambicioso, incluía un cheque de $1.400 para toda persona o familia que estuviese ganando menos de $100,000 al año, es decir, un buen porcentaje de la población. Y ayuda a los comercios, créditos fiscales, etcétera. Ese plan tenía un costo de 1,9 billones de dólares. Si ustedes están acostumbrados a leer o escuchar noticias de los Estados Unidos en inglés, solamente en inglés, me van a querer corregir diciendo que no fueron billones sino trillones. Pues no, lo estoy diciendo bien. Todo el planeta se refiere al millón de millones con la expresión billón. Pero por algún raro motivo los americanos llaman a eso trillion porque mal utilizan la palabra billion para referirse a lo que el resto del mundo llama 1.000 millones. ¿Va? Problemas lingüísticos aparte, este plan se logró aprobar única y exclusivamente con el voto de los 50 senadores demócratas y el de la vicepresidente Kamala Harris, quien en su calidad de vicepresidenta es presidenta del Senado y tiene el voto para desempatar en caso de que haya efectivamente un empate, como ocurrió aquí. Porque lamentablemente la política americana se ha vuelto muy bipolarizada y ningún senador republicano quiso votar a favor de la propuesta de ayuda económica para la población en esta crisis. Esto no era común antes. De hecho, una de las maravillas del sistema político americano era la capacidad de consenso y de que muchas veces los políticos de un partido estaban muy dispuestos a negociar e incluso a votar y aprobar mociones del otro partido. Esto era no solamente debido a una cultura política bastante movida por el consenso y bastante preocupada por los intereses nacionales, seriamente preocupada por los intereses nacionales. No solamente, vamos a decirlo así, era por una particularidad de la cultura americana, de que son gente muy dada. No, por supuesto, en ese sentido no son superhumanos mejores que el resto del planeta. Aunque sí tienen una cultura política muy, muy envidiable, o tenían. No, siguen teniendo. Sino también que había ciertas particularidades de la forma en que se eligen los legisladores en los Estados Unidos que hace que un legislador sea representante o senador, si estamos hablando del caso federal, a nivel federal, sea muy independiente de la línea de su partido y solo se deba a los intereses de aquellos que votaron por él. Esto, si el resto de los sistemas políticos del mundo tuviesen esta particularidad, el inglés lo tiene, pero luego tiene otras características que mitigan esto. Pero en el caso de los Estados Unidos no hay nada que mitigue eso. Entonces, representantes y senadores a nivel federal son muy independientes de lo que el partido les quiere imponer. Lamentablemente eso ha cesado de ser así por, bueno, podríamos decir que en parte se debe a la influencia de los grandes medios de comunicación nacionales que comenzaron a finales de los 80 y a todo lo largo de los 90 a influenciar muchísimo en el debate político. Hasta ese punto el debate político estaba muy signado por los canales de noticias locales, fuesen periódicos, emisoras de radio, canales de televisión. Por tanto, los intereses de la localidad prevalecían por encima del colectivo en el debate cercano. Entonces eso le daba, parece mentira, más independencia a los legisladores. Pero en lo que el debate fue conquistado por los temas nacionales en las grandes palestras de discusión nacional, como son los canales de cable, primero CNN y luego Fox News y ya luego otros como MSNBC, etc., pues eso le ha disminuido el peso a los intereses locales. Esto es un análisis que han acercado varios comentaristas a lo largo de los años que he tenido oportunidad de ver. Recuerdo uno que estuvo en el show de Bill Maher que hablaba de la importancia de este fenómeno y yo tomé la idea de él. Lamentablemente no anoté el nombre él lo exponía en un libro y bueno, perdí esa oportunidad de anotar el libro y ahora bueno, me quedé con la idea, que es lo importante. Pero bien, esta característica se combina con otra norma de la que voy a hablar a continuación muy someramente, porque esto requeriría un capítulo por sí solo, que es el fenómeno del filibusterismo, que ya diré qué es eso, para
para volver muy interesante el análisis político de lo que está sucediendo en los Estados Unidos ahorita. Pero para poder introducir ese tema tengo que hablar de que Biden ahorita en su reciente discurso del Estado de la Unión que dio frente al Congreso, ahorita la última semana de abril, propuso dos planes muy ambiciosos. Para mi sorpresa, yo pensaba que una de las cosas que iba a ser centrales en el plan, en la agenda Biden, era reformar el Affordable Care Act, el popularmente conocido como Obamacare, que fue la gran propuesta electoral de Obama de crear un sistema de salud universal público o de acceso a seguros privados con dinero público para la población americana. Eso había sido un tema central en los debates de las primarias demócratas y sin embargo, por ahora, Biden no le ha dado mayor relevancia a cualquier plan de reforma profunda al ACA. Han sido más bien como reformas muy puntuales y parciales, permitir que el gobierno central negocie los precios de las medicinas, cosas así, que ya de por sí son importantes, pero se ha centrado en presentar dos propuestas muy ambiciosas que reciben el nombre de American Jobs Plan, que contemplaría una agenda de gasto de 2,7 billones de dólares, para que se den una idea. Todo el esfuerzo bélico de los Estados Unidos durante los 4 años que participó en la Segunda Guerra Mundial, a dólares de hoy, costaron 4 billones de dólares. Y en la actualidad, para combatir una pandemia que apenas tiene un año, los Estados Unidos han gastado más de 6 millones. Que por cierto, este dato también se lo debo al show de Bill Maher, que ya no puedo ver completo porque los genios de HBO no lo pasan en América Latina. Pero bueno, puedo ver algunas secciones en YouTube. Espero que cuando tenga HBO Max lo pueda ver completo otra vez. Menciono que Bill Maher hizo un editorial en plan comedia criticando este fenómeno, pero con una maestría argumental muy buena. Pero bueno, este plan de Biden contemplaría un programa de gastos de 2,7 billones de dólares para un profundo programa de inversión en infraestructura, clásico mecanismo de gobierno desde, mira, casi que desde la antigüedad, pero esto se ha vuelto la norma en todo el planeta en el siglo XX. Esta es la mejor forma de poder andar una economía y de crear empleos, siempre y cuando se tenga cómo pagarse. Y el plan de Biden no le tiembla la mano en decir que lo van a pagar subiéndole el impuesto a los ricos. Básicamente a las corporaciones, de 21 a 28%, lo cual por supuesto hizo que los republicanos, que son desde sus inicios, desde después de la guerra civil, el plan de la gran industria, el partido de la gran industria, no le gustase. Pero lo bueno es que a los demócratas como Clinton y Obama, meterse con eso les dolía un poco, porque eran como los nuevos demócratas, ¿sabes? Los que querían ser tan pro libre mercado y tan pro empresa, como ser también al mismo tiempo pro trabajo y pro pequeño productor. Biden, que es más viejo que los dos que ya mencioné y que es un demócrata de vieja escuela, más bien es más tipo New Deal Democrat, y no le tiembla la mano de decir, mira, vamos a subir los impuestos. Total, fíjense, los impuestos durante el gobierno, el tope marginal del impuesto a la renta durante el gobierno de Eisenhower era de 90%. Y durante 6 de los 8 años que gobernó Reagan era de 50%. El hecho de que en la actualidad, bueno, el impuesto que pagaría esto no es el impuesto sobre la renta, es el impuesto a las corporaciones, pero de eso voy a hablar más adelante ahorita, del impuesto sobre la renta. La cosa es que a Biden no le tiembla la mano hablar de subir los impuestos, cosa que para gente como Bill Clinton y Barack Obama era medio peliagudo hablar de eso. En este sentido, Biden más bien es uno de esos demócratas vieja escuela como Lyndon Johnson y sobre todo como Franklin Delano Roosevelt, con quien ya lo están comparando, cosa que me parece por ahora un poquitico exagerado, porque por 100 días de gobierno nada más, bueno, toda escoba nueva barre bien. Y luego presentó otro plan que se llama American Families Plan, por 1,8 billones de dólares para financiar programas de ayuda a la familia. Fíjense que en los Estados Unidos, esto yo lo descubrí recientemente, lo descubrí ahorita en la pandemia. Si uno tiene que faltar al trabajo por enfermedad, esos días no se te pagan. Puede haber trabajo que te lo paguen, puede haber estados que tengan esa legislación, pero a nivel federal no hay ninguna ley que obligue a eso. No hay ninguna ley que obligue a pagar un permiso pre y postnatal a las madres o a los padres.
Es el único país del gran orbe capitalista, de los grandes países superpoderosos del mundo, de los países más industrializados, que no tiene leyes que favorezcan eso. En Gran Bretaña, en Alemania, en Japón, en España, en Francia, en Italia, incluso en China, hay leyes que permiten pagar las ausencias justificadas. Es decir, que esto no va en detrimento del crecimiento económico. Bueno, entonces este plan es el que estaría siendo pagado por un aumento en los impuestos a las personas que ganan más de $1.000.000, que estaríamos hablando de 0,5% de la población de los Estados Unidos, o al menos de 1% de la población. Ahora bien, y con esto voy a reconectar para poder introducir en la siguiente sección la idea a la que me quiero dedicar el día de hoy. Pasar estos planes muy ambiciosos pueden ser relativamente fáciles en la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Representantes la dominan los demócratas con Nancy Pelosi a la cabeza, que es una tigra y que ha sido una de las jefas voceras de la mayoría más duras que ha habido en el Congreso de los Estados Unidos en décadas. De hecho, desde que yo sigo con cercanía la política de los Estados Unidos, yo nunca había visto nada como Nancy Pelosi, para bien y para mal. Ahora bien, el problema se halla en el Senado. Y los problemas que implica cambiar estas leyes en el Senado crean la particularidad de darle mucho poder a pequeños personajes, y por eso el capítulo de hoy se llama como se llama. Al regreso elaboraré por qué. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi, en concreto de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez, suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Miren, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de 3 roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por Zelle o PayPal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Fíjense, según lo que está estipulado en la Constitución vigente de los Estados Unidos, que fue redactada, como les he dicho muchas veces, en 1787, si estamos hablando de un documento de más de 230 años de edad, y que sigue funcionando muy bien, por cierto, para aprobar una ley, una ley federal, y esto pasa igual en los estados, pero eso no lo regula ni lo estipula la Constitución federal. Para que se apruebe una ley, tiene que ser el proyecto aprobado por cada una de las 2 cámaras que conforman el Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado. Tiene que ser aprobado por la mayoría de cada cámara. Si en la Cámara de Representantes la conforman actualmente 435 personas, representantes, estamos hablando de que para que se apruebe una ley tendrían que ser 218 votos. Eso sería la mitad más 1. En el caso del Senado, que son 100 senadores exactos, porque son 2 senadores por cada estado, con independencia de la población, y son 50 estados, estaríamos hablando entonces de 51 senadores. Eso es lo que la Constitución estipula. Si el proyecto se aprueba, se lo mandan al presidente para que le dé el ejecútese. ¿Por qué? Bueno, la idea es que el presidente, como es la única persona, primero es el que tiene que poner a funcionar esa ley. Se supone que algo sabe sobre lo que implica poner a ejecutar una ley, de ahí su nombre. Segundo, es el único cargo que es electo por el país entero. Todos los demás son electos por secciones del país, ya sean los estados o los distritos dentro de los estados. Entonces, bueno, el presidente tiene una perspectiva amplia sobre el país. Él puede tener quejas sobre el proyecto de ley que le han mandado y se lo puede devolver al Congreso con propuestas de reforma.
entonces cada una de las dos cámaras tiene que incorporar esas reformas y ya luego se lo devuelve al presidente. Se supone que como ya le incorporaron las reformas, el presidente no tiene excusa para no firmarlo dándole el ejecútese. Pero el Congreso, es decir, ambas cámaras, puede pasar por encima de la negativa del presidente aprobando el nuevo proyecto con 2/3 de cada una de las dos cámaras. ¿Por qué? Porque entonces ahora 2/3 se supone que es una mayoría todavía más grande que la que el presidente está representando, porque por lo general un presidente es electo con un 50 y pico por ciento de los votos, pero ya 2/3 estamos hablando de 66%. Entonces una nueva supermayoría puede con la mayoría que representa el presidente. Eso es lo único que dice la Constitución. Pero una costumbre adoptada como norma interna a través de lo que en Venezuela llamamos Reglamento de Interior y de Debates del Senado, pero tan vieja como la República misma, estipula que una ley en el Senado, un proyecto de ley, no se vota hasta que se cierre el debate, es decir, el derecho de palabra de los senadores. Y se asume que los senadores, valiéndose de su libertad de expresión, pueden hablar cuanto les dé la gana. Esto implicaría que un senador puede pasar un día entero hablando. Hay una película muy entrañable, muy querida en los Estados Unidos del año 1939 que yo mencioné en el capítulo 27 del año pasado, llamada Mr. Smith Goes to Washington, protagonizada por James Stewart. De hecho es la película que lanzó al estrellato la carrera de James Stewart, dirigida por el founding father de Hollywood, Frank Capra, uno de los grandes primeros directores de los Estados Unidos y uno de los primeros presidentes de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. En esa película pueden ver una dramatización un poco melodramática y sentimentaloide, pero la película no deja de ser buena por eso, de lo que implica un filibusterismo. Son todos los senadores teniendo que oír a un senador que no se quiere callar, y lo hace es para impedir que se vote la ley. Bueno, eso se aplicaba poco, esa norma estaba ahí como para casos de emergencia. Y lamentablemente su historial es muy triste porque se la usó muchas veces, entre ellos por los demócratas en los años 40 y 50 y 60, cuando los demócratas eran el partido de los blancos supremacistas blancos del sur, es decir, los racistas, segregacionistas, para impedir cualquier ley federal que eliminase con la segregación de la población negra. Y de hecho hubo casos muy famosos de senadores que hablaron por 25 horas seguidas ahí de pie, hablando, leyendo las leyes de todos los estados, citando discursos y cosas así. Eventualmente, esos filibusterismos, que es como se conoce esa práctica de hablar por horas, y es muy curioso porque la palabra filibustero y filibusterismo lo que significa son pirata y piratería, en el sentido clásico del término, es decir, los famosos maleantes y malandros que a destajo, o incluso a veces apoyados abiertamente por los gobiernos de Francia, Países Bajos y Gran Bretaña, atacaban los barcos de las coronas españolas y portuguesas que traían se llevaban de aquí el oro y la plata a Europa. Pero esto no la robaban para devolvérsela a los indios, se la robaban para quedárselos ellos o dárselas a sus respectivos gobiernos, ¿no? Eso es lo que es un filibustero. Pues bien, este mecanismo solo puede ser superado si se logran, originalmente eran 2/3, es decir, 66 senadores, cuando ya el Senado tenía 100 en los años 60, antes de eso eran 63, 64. Si 2/3 de los senadores presentes, y después pusieron 2/3 de los senadores en total, y después lo volvieron a poner en los presentes, y así lo estuvieron moviendo muchas veces, votaban para cerrar el debate y entonces pasar a votar la ley. Fíjense qué curioso. Para pasar una ley bastaba con una mayoría. Si estamos hablando de 100 senadores, podían ser 51 votos. Incluso en la situación actual, en la que tú tienes 50 senadores más el vicepresidente. Pero para cerrar el debate y pasar a votar la moción, hacían falta 66 senadores. Es decir, que una ley tenía el filtro de 2 votaciones. Una primera votación muy jodida de superar, que eran 66. Eso luego lo bajaron
en los años 70, en el año 75, para ser exacto, lo bajaron a solo 3/5, es decir, estaríamos hablando en la actualidad de 60, que sigue siendo un número muy alto, porque nunca ningún partido tiene, o muy pocas veces un partido logra tener tal cantidad de senadores, y que piensen igual todavía menos, porque como les decía antes, un partido en los Estados Unidos es muy débil en comparación con un partido latinoamericano y mucho más que un partido europeo. Entonces, aunque tú tengas una mayoría en el Congreso de 2/3, es muy improbable que esos 2/3 piensen igual y sigan una línea partidista cerrada. ¿Qué se buscaba con una norma como esta? Entre otras cosas, se buscaba tratar de garantizar siempre un consenso o un bipartidismo, es decir, que las leyes que se aprueben cuenten con la mayor cantidad de representantes políticos a su favor. Como un senador por California representa una cosmovisión muy diferente a la de un senador por Alabama, la idea era tratar de conseguir la mayor representatividad posible del país. Y eso implicaba muchas veces tener que contar con los votos del otro partido. De hecho, durante los famosos filibusterismos de los demócratas del sur, en los años 60, en concreto en el año 64, cuando el también demócrata Lyndon Johnson, también sureño, yo les recomendé una película en el capítulo 27 muy buena llamada All the Way, sobre esto mismo, ahí se ve como Lyndon Johnson, que había sido senador y era un maestro controlador del Senado, cuando es presidente se busca el apoyo de varios republicanos para poder invocar cloture, que es la palabra de origen francés con la que se cierra la sesión de debates y se pasa entonces a votar la moción. Eso hacía que entonces los proyectos de ley que se votaban así solían contar con mucho apoyo. Y eso en principio es bueno. Lamentablemente, después del periodo de las reformas de las leyes de derechos civiles en los años 60, se introdujeron una serie de reformas, primero en el 70 y continuaron a partir de ahí, que bajaba, o sea, no exigía, por ejemplo, que los senadores tuviesen que estar presentes. Primero introdujeron algo en el año 70, que era que hasta ese momento, si se estaba filibusteando una ley, no se podía considerar ninguna otra ley hasta que no se superase eso, con lo cual paralizaba el Senado y por tanto el Congreso y por tanto el gobierno y por tanto el país. Pero en el año 70, con una propuesta que creo que fue el senador Byrd, que era uno de esos senadores del sur muy contrarios a la reforma de los derechos civiles, se introdujo una reforma que permitía two tracking, es decir, poder considerar 2 o hasta más leyes a la vez, con lo cual se comenzó a banalizar el uso del filibusterismo, porque bueno, podemos parar esta ley de aquí, pero podemos seguir con el Senado por otro lado. Luego, en el año 75, se bajó el número de los senadores de 2/3 a 3/5, es decir, de 66 a 60, pero para el año 79 se introdujo la moción que no implicaba tener que pasar horas hablando, sino bastaba con que un senador amenazase con que iba a pasar horas hablando para que ya entonces la propuesta ni siquiera se presentaba, con lo cual el costo físico humano que tiene sobre un senador pasar horas hablando ahí se eliminó, pero el poder del filibustear se mantuvo. El resultado obvio es que entonces se comenzó a usar filibusterismo para toda vaina, de la forma más pornográfica. Y el partido, irónicamente, que más lo ha utilizado desde entonces, sobre todo desde los años 90, pero que ya lo llevó a unas cotas absurdas en lo que va de siglo, ha sido el Partido Republicano. Irónicamente, porque los que habían hecho más uso de eso en el pasado habían sido los demócratas, cuando los demócratas estaban, vamos a decir así, secuestrados como partido por los segregacionistas racistas, hay que decirlo de frente, del sur del país. Más bien mucho de ese supremacismo blanco, por lo menos en retórica, ha pasado al bando republicano, y para muestra los 4 años precedentes de la administración Trump, que quería levantar un muro y todo. Bien, en la actualidad, y cuando digo en la actualidad debería referirme del año 2005 para acá, se introdujo una moción, mentira, se introdujo ya una antes, en el año 74, para cómo superar los filibusterismos. Bueno, se llegó a un acuerdo, se pasó una ley que decía que no se pueden filibustear leyes del presupuesto. Es decir, leyes que sean relativas al gasto, a la recaudación
o a mover el límite de endeudamiento del gobierno federal. Y solo se puede pasar una vez por año una ley relativa a cada uno de esos temas. Pero previamente tiene que ser el proyecto de ley analizado por el parlamentario del Senado. El parlamentario del Senado es un cargo administrativo designado por el Senado, no es un cargo electo, es un cargo designado, que analiza un proyecto de ley y ve esta ley efectivamente es una ley referida a gasto, referida a ingreso o referida a mover el límite de endeudamiento. Si no es una ley de nada de eso, pongamos por caso, es una ley para aprobar el aborto, por ejemplo, que no tiene nada que ver con gasto, o leyes sobre matrimonio igualitario, o leyes sobre parques nacionales, o sobre el cambio del nombre del país, esas leyes no son leyes relativas al presupuesto. Entonces esas sí tienen que seguir pasando por la necesidad de llegar a 3/5 de los votos. Es decir, son susceptibles de ser filibusteadas. Pero las leyes que se refieren al presupuesto, es decir, a conseguir o gastar dinero, no pueden ser filibusteadas, pero solo se puede pasar una ley por año relativas a gasto, una ley por año relativa a ingreso y una ley por año relativa a mover el límite. Es decir, estaríamos hablando de 3 leyes por año. ¿Cómo logró Joe Biden entonces pasar una ley, la famosa ley esta que les mencionaba para ayudar a las personas por la pandemia? Dándoles dinero, $1,400, y dándole dinero a los comercios y a la industria y todo eso, bueno, valiéndose de este proceso que se conoce con el nombre de reconciliación. El parlamentario, o creo que la parlamentaria, porque ahorita es mujer, del Senado, dijo sí, esta es una ley de gasto, y entonces eso permitió no tener que contar con llegar a 3/5 de los votos, con lo cual los demócratas pudieron votar su ley solamente valiéndose de 50 senadores, de los únicos 50 que tienen ellos en el Senado, más el voto de Kamala Harris, y así pasaron su ley. Los 2 proyectos de ley tan ambiciosos que presentó Biden en su discurso del Estado de la Unión, más ese plan de gasto de infraestructura, incluye algo que me emociona bastante como habitante del planeta: una serie de inversiones muy duras en creación de formas de obtener energía renovable no contaminante, es decir, superar el consumo de combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo, que favorecen el efecto invernadero, lo cual implicaría entonces crear una serie de estaciones de servicio eléctricas para carros eléctricos, cosas así. Como habitante del planeta, ese tipo de ley me emociona, y si un país tan grande y poderoso como los Estados Unidos introduce leyes así, el resto de los países se tienen que ver obligados a seguir la norma. Y además, como habitante de Venezuela, también me gusta eso, porque el petróleo tiene que dejar de ser el commodity tan influyente e importante que es. Imagínense Venezuela sin el petróleo, imagínense el chavismo sin el petróleo. ¿Cómo hubiese sido diferente la historia de este país sin petróleo? Hubiese sido muy mala en el siglo XX y hubiese sido mejorcita en el siglo XXI, en lo que va del XXI. Pues bien, eso nos afectaría a nosotros venezolanos en Venezuela bastante. Este par de proyectos, el plan de ayuda a las familias, ¿cuál es ese plan? Estipula, bueno, ya les mencioné, crear planes de ayuda, asegurarse que las personas que se tienen que tomar un permiso del trabajo sigan cobrando su sueldo. Crearía community college gratuitos para que la gente saque títulos en menos de 2 años, ¿sabes? Para aprender oficios y cosas como esa, o carreras rápidas. Estipularía ayudas a las familias que tienen hijos, garantizando kindergartens gratuitos y cosas así. Y también el otro plan de infraestructura. Eso tendría entonces el Partido Demócrata que ver cómo lo pasa a través de un proceso de reconciliación, lo cual es posible porque estas leyes ameritan subir los impuestos y gastar ingentes cantidades de dinero. Entonces, sí, la parlamentario del Senado en ese caso lo aprobaría. Pero otra opción es la opción nuclear, y aquí vuelvo al año que les mencioné, el año 2005. Es un término acuñado por el senador Trent Lott, entonces uno de los jefes de la mayoría republicana, como un mecanismo para superar o eliminar del todo el
filibusterismo al no requerir una votación de 3/5 de los senadores totales, es decir, 60 senadores, para cerrar la sesión de debate y pasar a votar. Fíjense, un caso. En el año 46, un senador llamado Dennis Chávez, por el estado de New Mexico, demócrata, propuso una reforma, una ley, no era una reforma, era una propuesta nueva de cero, de ley, que estipulaba un comité para garantizar que no se discriminase sobre la base de raza en los puestos de trabajo de todo el país. Demócrata, queriendo crear una comisión para evitar la discriminación en el trabajo. Y 5 senadores demócratas que eran de los estados, obviamente del sur, Luisiana, Georgia, North Carolina, Tennessee y Maryland, estuvieron hablando por días, semanas de filibusterismo para impedir esta ley. Y este senador Chávez tenía los votos para pasar la ley una vez que fuese presentada la moción, pero no tenía los votos para cerrar el debate. O sea, es absurdo que la ley podía ser aprobada de acuerdo a los mecanismos constitucionales, pero no pasaba el cierre, no pasaba el clôture, el cierre del debate. Fíjense el poder que tiene esa norma, que no es de poder constitucional, sino simplemente es una costumbre hecha ley y que se ha banalizado y se ha vulgarizado muchísimo en matar legislaciones que, bueno, hubiesen adelantadose por 20 años a lo que finalmente pasó en los años 60. Entonces, una opción es eliminar el filibusterismo del todo, estipulando a través de un mecanismo parlamentario interno que no viene aquí a cuento explicar, que no hace falta llegar a 3/5 de los votos para cerrar un debate, sino bastaría con, por ejemplo, 55 senadores o basta con simplemente un voto mayoritario, con lo cual, si un partido tiene garantizados los 50 más 1 para pasar la ley, como pasó en el año 46 cuando Dennis Chávez tenía los 51 votos, ya con eso tú garantizas que pasaste la ley, porque no hay toda esta mega hiperfiltro que es el filibusterismo. A esta opción la llaman la opción nuclear, que ya ha sido implementada 2 veces. En el año 2013, mientras era presidente Obama y los demócratas tenían mayoría en el Senado, pero no tenían 60 senadores, se aprobó se utilizó esta opción nuclear para impedir que los republicanos siguiesen deteniendo las nominaciones del presidente para cargos del gabinete y para jueces federales, siempre y cuando no fuesen los de la Suprema Corte. Y luego, en el año 2017, cuando se invirtieron los papeles y el presidente era Trump y los republicanos controlaban las 2 cámaras del Congreso, pero aquí lo que importa es el Senado, pasaron otra vez la opción nuclear ahora para extender la norma del 13 a los nombramientos presidenciales para la Corte Suprema de Justicia. Hay mucha gente que en la actualidad está pidiendo que se aplique la opción nuclear para absolutamente todas las legislaciones. Es decir, que se elimine el filibusterismo de una y se pase nada más a votar las leyes con lo que haya. Como ya funciona la Cámara de Representantes desde finales del siglo XIX. En la Cámara de Representantes no hay posibilidad de filibusterismo. Sí la hay, pero nunca pasa, porque los debates se pueden cerrar muy fácil por el vocero de la Cámara. O sea, no hace falta un voto de todos los presentes. Pues bien, yo creo que la opción de los 3/5 tenía una buena intención detrás, conseguir la mayor cantidad de votos favorables para una moción, lo cual implicase no solo el consenso dentro del partido que tenga la mayoría, sino y muchas veces implicase senadores del otro partido. Era una buena moción que lamentablemente en algunas oportunidades se usaba de forma indebida, pero que aún así era un buen mecanismo que garantizaba la búsqueda de consenso. Y esa es una de las pruebas de la sabiduría política del sistema político americano, que yo envidio tanto. Fíjate que es un sistema que tiene una continuidad envidiable, o sea, desde que se independizaron en el último cuarto del siglo XVIII. O sea, es un país que tiene más de 240 años de existencia y había funcionado con todo y guerra civil muy bien y con una continuidad de verdad increíble en sus instituciones.
Pero lamentablemente cuando se introdujeron esas reformas como la de el two tracking de las leyes, o sea, que no bloqueaba el Senado, que implicaba no tener que pararse a hablar ahí, se banalizó y ahora se desvirtuó su uso y se lo utiliza de una manera indebida para que el partido minoritario, solo por las simples ganas de joder, impida cualquier ley que consideran que no les conviene. Por supuesto que ahora se abre un riesgo si se elimina eso, pues porque entonces ahora cada vez que un partido controle una muy tenue mayoría, va a poder o va a querer buscar revertir una legislación que el partido anterior introdujo. Eso es una posibilidad, no una certeza, es una posibilidad triste, que bueno, se abre si se elimina el, el, la necesidad de cloture. Pero yo creo que sí, las intenciones originales de los 3/5 para el cloture se desvirtuaron completamente. Y a menos que se reintroduzcan las fórmulas antiguas, como lo de que se bloquea el Senado y no se puede considerar ninguna otra ley, o los senadores tienen que hablar ahí de pie presentes, esa podría ser una alternativa. Con lo cual se retrasaría un proyecto de ley algunas semanas, pero no se impediría del todo, como demostró Lyndon Johnson en los años 60. Ojo, a Chávez, el senador Chávez experimentó la tragedia de que incluso con un presidente demócrata como era Harry Truman, no pudo pasar su ley. O sea que eso también era nefasto, pero no era tan común la utilización de ese mecanismo como se volvió después, a partir de los años 70 y 80. Entonces yo creo que la única salvedad es la de la opción nuclear y eliminar el filibusterismo de todo. Fue una buena herramienta mientras duró, pero ya no tiene más sentido. Ahora bien, ¿dónde está el asunto del político más importante? De eso hablaré en la siguiente sección para cerrar. Cuando estoy grabando esto ya son las 9:30 de la noche y afuera están los sapos haciendo un coro que no sé si ustedes lo pueden oír, capaz con la música no, pero bueno, si ponen atención capaz lo oyen y sé que a la gente que está afuera eso le da bastante nostalgia. Bien, ¿por qué yo titulé este capítulo El segundo hombre más importante en Washington, D.C.? Obviamente el más importante es el presidente por ser simplemente el presidente. Uno podría pensar que el segundo hombre más importante es el presidente de la mayoría demócrata en el Senado, junto con la vocera de la mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, Chuck Schumer y Nancy Pelosi. Y ahí el jefe de la mayoría republicana en el Senado, que sería Mitch McConnell. Pero en realidad hoy en día la persona con más poder en Washington es el senador Joseph Manchin III, Joe Manchin para los panas, para los amigos, el senador senior por el estado de West Virginia. West Virginia es un muy pequeño estado, de hecho en extensión geográfica es el 41, es decir, solamente 9 otros estados son más pequeños, y en población es el 38º. Es decir, solamente otros 2 estados tienen menos población. West Virginia solo tiene 1.700.000 y pico habitantes. Es un estado eminentemente rural. Su ciudad más grande, o sea, más poblada, es la capital, que tiene apenas 51.400 habitantes. Estamos hablando de algo así como, no sé, Cumaná, o creo que menos, aquí en Venezuela. De verdad que es un pueblo. Es un estado muy deprimido económicamente porque su economía se basaba básicamente en la extracción de carbón, una fuente de energía que espero superemos pronto, que ya no se utiliza muchísimo, y lo digo porque es una fuente muy contaminante, una gran fuente de gases de efecto invernadero que están calentando demasiado el planeta. Además el carbón es asqueroso, eso se te mete en los pulmones y... pues bien, es un estado que fue fuertemente demócrata a todo lo largo del siglo XX, pero que a partir del año 2000 ha votado consistentemente por el candidato republicano en todas las elecciones presidenciales. De hecho, el estado donde Trump sacó mayor porcentaje de votos en el año 2016 fue West Virginia. Solo conserva un único legislador a nivel federal demócrata, que es el senador Joe Manchin. La otra
persona que ocupa el Senado es la señora Shelley Moore. Shelley Moore. Ay, lo anoté mal el apellido. Capito. O Canito, no, Capito. Y el actual gobernador es republicano, aunque fue electo demócrata, Jim Justice. Los otros 3 representantes que representan al Estado, valga la redundancia, en la Cámara de Representantes, valga otra vez la redundancia, son republicanos. Es decir, Joe Manchin, digámoslo así, es una especie en vías de extinción, porque ese Estado ya se volvió muy, muy rojito. Y Joe Manchin, que venía de ser gobernador y antes de eso secretario de Estado del Estado, es posiblemente el último demócrata que ese Estado elija a nivel estatal. Pues Joe Manchin se considera a sí mismo un conservador moderado demócrata, un blue dog, como los llamaban allá en otra época. Y por supuesto, para preservar el cargo, él tendría que demostrarse como un amplio defensor de los derechos de los West Virginianos. West Virginia en castellano sería Virginia Occidental o Virginia del Oeste. Es un estado que se desprendió de Virginia en 1861, cuando dio inicio a la Guerra Civil. Fue aceptado como estado en 1863. Y ahí la actividad económica principal es la extracción de carbón. Por supuesto, cuando todo el país y el mundo se está moviendo a energías renovables, las personas que se dedican a extraer carbón se sienten amenazadas en su forma de vida. Entonces, por supuesto, Joe Manchin no es un senador favorable a las propuestas de energías renovables y de movernos away from el uso de carbón, por tanto la extracción de carbón, a menos que cualquier propuesta de ley incluya beneficios económicos para las personas que perderían su empleo por cerrar minas, o programas de reentrenamiento para que se dediquen a otra actividad económica, como por ejemplo la instalación de paneles solares o de molinos de viento y todas esas cosas de energía renovable para aquellas personas que abandonen voluntariamente el trabajo en una mina de carbón, por ejemplo. Entonces ahí Manchin sí es muy proclive a todas esas propuestas. Por tanto, Manchin es uno de los únicos 2 senadores demócratas que, cuando se instaló el presente Congreso, el Congreso número 117, en enero de este año 2021, votaron o expresaron públicamente que ellos estaban en contra de eliminar el filibusterismo, que fue lo único que destrancó a Mitch McConnell para que se diese en la transición del poder en el Senado hacia la nueva mayoría que controlarían tenuamente los demócratas. Es decir, que Joe Manchin es abiertamente anti-eliminación del filibusterismo, alegando que, bueno, eso es una norma tradicional que, si bien se ha desvirtuado, garantiza consenso, que no es bueno perder esa herramienta. Y la verdad es que el argumento no deja de ser válido. Pero lo cierto es que en esto ya Manchin está solo. El Partido Demócrata ha hecho públicamente, cada vez se ha comprometido más con la postura de eliminar el filibusterismo del todo, porque al fin de cuentas no es una cláusula constitucional, es simplemente una tradición que se respetó y se utilizó muchas veces de forma sabia, pero que se desvirtuó en las últimas 2 o 3 décadas. Entonces, en esto Manchin es un poseedor de un poder inusitado, porque su voto es crucial para lograr la mayoría de 50 más 1 que requieren los demócratas para poder pasar en estos 2 años todas las legislaciones de su agenda. Ustedes dirán, bueno, ¿y Kamala Harris? No, Kamala Harris solo tiene el derecho al voto si se empata en el Senado. Si Manchin vota en contra de una ley, no hay empate, por más que todos los otros 49 demócratas voten a favor de esa ley. Por tanto, la vicepresidente no obtiene el derecho a votar. Ella solo puede votar si hay empate. Ustedes dirán, bueno, pero esto no hace necesariamente poderoso a Manchin, porque el poderoso podría ser cualquier otro senador demócrata que no ve su estado o sus intereses representados en un proyecto de ley. Es cierto. Por ejemplo, podría pasar que por contentar a Manchin no se aprueba leyes que cierren las minas, por ejemplo, o que estipulen que ningún dependencia federal o
plan de gasto federal requiera energías renovables a juro y porque sí. Con lo cual entonces una ley que se mueva hacia el centro para satisfacer a Manchin, piensen en una cobija que no les tapa el pecho, pero sí le tapan los pies. Entonces ustedes se la suben para taparse el pecho, pero entonces ahora le dejan los pies descubiertos. Bueno, podría pasar lo mismo con una legislación. Por moverla al centro, ahora los senadores que están a la izquierda del partido, como los más famosos serían Bernie Sanders de Vermont y Elizabeth Warren de Massachusetts, diría, ah, no, bueno, pues entonces esta ley no me gusta y yo la veto no votando por ella. Eso en principio puede pasar, pero en la práctica la experiencia está demostrando que los senadores del ala izquierda del partido no están adoptando una postura tan antisistema como sí la está adoptando Manchin, que está en el centro. Ojo, no quiere decir que no lo hagan a futuro y se vuelvan radicales o nada, pero por ahora lo que está demostrando es que los senadores del ala izquierda, Sanders y Warren, no son los únicos, pero son las caras más visibles, están aprobando propuestas de ley, así no tengan propuestas que para ellos son muy importantes. ¿Quieren un ejemplo de que evidencia lo anterior? La famosa ley que aprobó el 11 de marzo el Congreso, el plan de ayuda a la población, estipulaba, entre otras cosas, subir el salario mínimo federal de $7 y pico, que es lo que está actualmente, creo que son $7.80, subirlo a 15, es decir, estamos hablando de más del doble, o casi exactamente el doble. Pero, entre otros, Manchin no lo quiso porque decía que eso... que Pensilvania, que West Virginia era un estado muy pobre, que los comercios de West Virginia no iban a poder pagarlo, y entonces por exigencia de Manchin se quitó la cláusula que estipulaba subir el salario mínimo, una cláusula que era muy importante para Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y aún así Elizabeth Warren y Bernie Sanders no votaron en contra de la ley, pese a que le habían quitado algo que para ellos era central, que era subir el salario mínimo. Es decir, en la práctica, el ala izquierda está dispuesto a comprometerse y a sacrificarse, mientras que el centro moderado no. Y el centro moderado hoy en día es casi exclusivamente Joe Manchin. Con lo cual, por al menos este año y el que viene, Joe Manchin está consiguiendo una atención desproporcionada. Primero, antes de este año nadie sabía quién coño era Joe Manchin. Yo no sabía, yo no había, y eso que es senador desde 2010. Pero a partir de ahora sí, y lo invitan a todos los programas de opinión política y está recibiendo un central stage, o sea, una atención inusitada para un senador de un estado que apenas es el 38 más poblado y el 41 más extenso. Es decir, es un estado que no tiene un peso crucial para el país y sin embargo, gracias a este único senador está bloqueando o potencialmente bloqueando o recibiendo excesiva cantidad de atención. Con lo cual, efectivamente, podríamos decir que Joe Manchin es ahorita, después de Joe Biden y por encima de Nancy Pelosi y Chuck Schumer, la segunda persona más importante en la capital de los Estados Unidos y que lo está sabiendo utilizar. De hecho, una de las cosas que salió a decir esta semana, este fin de semana, es que no está de acuerdo con convertir al DC en un nuevo estado, quitándole solamente las calles que tienen los edificios principales del gobierno, es decir, donde está el Capitolio, el National Mall, esas cosas, ¿no? Donde está el Capitolio, la Casa Blanca, la Corte Suprema de Justicia, y convertir a todo lo demás en un estado llamado el estado Douglas, que sería el estado número 51. Es una propuesta que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero Joe Manchin dice que no. ¿Por qué dice Joe Manchin que no? Bueno, alega consideraciones de índole constitucional que son medio traídas por los pelos, pero lo cierto es que si esa ley se aprobase en el Senado, Joe Manchin perdería efectivamente el poder que está gozando hoy en día. Y si bien no tengo pruebas que me confirmen que ese es el único motivo por el cual él está bloqueando esa ley, lo cierto es que los otros 49 senadores demócratas están dispuestos a aceptar a DC como el nuevo estado Douglas, pero Manchin no. Y eso da para pensar que Manchin no quiere que eso se apruebe porque no quiere perder el poder que está teniendo momentáneamente ahorita. Quizás también por otras consideraciones, pero lo más importante parece ser esto. Ojo, que este poder solo tendría por 2 años. Quizás después, en el año 2022,
demócratas suben en el Senado 3 puestos más y Manchin perdería su poder, o al contrario, podrían arriesgarse a perder 1 o 2 curules en el Senado, con lo cual de repente Manchin se voltea y entonces ahí dice, bueno, ahora sí estoy a favor de la creación de un nuevo estado, quitándole 90% al DC para crear un nuevo estado. ¿Ven? Entonces eso probaría que la tesis que sostiene que lo que no quiere es perder la atención mediática que tiene ahorita, la atención y toda la popularidad, es lo que está detrás de su negativa de aceptar a Washington, a la ciudad, al DC, como un nuevo estado. Y bien, esto nos confirma la interesante y muy la muy incluso divertida, tendría que decir, política americana, que nos demuestra cómo las circunstancias pueden hacer a una persona hasta ahora insignificante realmente importante. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Yo quería hacer un capítulo mucho más corto de lo que terminó siendo. Esto me quedó largo, que ya parece ser la norma. De todas maneras, para los que me siguen escuchando, no importa. Pero yo no podía explicar la importancia de Manchin si no explicaba antes las particularidades y las características del funcionamiento del Senado. Hablar del filibusterismo implicaría un capítulo en sí mismo. De todas maneras, ya aquí dije muchísimo en una sección bastante larga. Pero bueno, era justo y necesario, y creo que de todas maneras quienes ya llegaron a esta sección y lo escucharon todo lo podrán agradecer. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el capítulo, espero no se hayan fastidiado. Espero que si conocen gente que le pueda interesar se lo hagan llegar. Y también me gustaría que si creen que el podcast es bueno y vale la pena y yo me tendría que dedicar a esto, pues me lo recompensen y hagan más permanente el podcast, financiándolo a través de mecenazgo, yendo a mi página de Patreon. Se escribe patreon.com/peripatos. Pueden hacer clic aquí en la ventanita de diálogo, pueden hacer clic si están oyendo esto desde Anchor. Y si no, bueno, hagan eso, patreon.com/peripatos, y ahí se pueden convertir en mecenas de Peripatos por apenas $1 mensual. Pueden donar más, pero solamente con $1 ya estarían colaborando. También colaboran muchísimo haciéndole llegar esto a muchas otras personas y hablando de él y aprendiendo y haciéndome preguntas por mis redes sociales. Soy Eco23 en Twitter y Facebook, s.cova, cova con B chiquita, con B de Venezuela, o con V como dicen en España, en Instagram. Hasta la próxima.